Buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a la asignatura de epidemiología. Vamos a continuar hoy con la unidad número 4. Recuerdan que en la semana pasada estábamos viendo causalidad y riesgo en epidemiología. Hoy vamos a abordar riesgo en epidemiología, ya que en la semana anterior mirábamos lo que era la causalidad en epidemiología. Entonces, el día de hoy vamos a abordar de manera general este tema, que es muy importante que nosotros como estudiantes de medicina pues conozcamos a qué nos referimos cuando hablamos de riesgo, a qué nos referimos cuando hablamos de causalidad y a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de causalidad y riesgo en epidemiología. Hay objetivos, uno de ellos es explicar la importancia del pensamiento causal en el desarrollo de la ciencia y su aplicación en la epidemiología analítica. 2. Explicar la metodología de enfoque de riesgo y su aplicación en epidemiología y gerencia de los servicios de salud. Y 3. Pues nosotros debemos de poder calcular e interpretar los principales indicadores de riesgo, ya sea riesgo absoluto y etiológico, y algunos indicadores de impacto que son utilizados en medicina. Empezar diciendo a manera introductoria de que la clase anterior hablábamos de causalidad. En epidemiología hablábamos de causa necesaria y causa suficiente, que tendríamos que tener variables para que una variable causal, ¿verdad? Una variable independiente y una variable dependiente que iba a tener el efecto para poder producir, hablando de salud, la enfermedad. Entonces, igualmente ahora pues vamos a hablar de riesgo, no de causalidad, pero sí del riesgo, entendiendo que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento, ya sea un evento relacionado con la salud en el cual nosotros podemos alterar el proceso de salud-enfermedad y enfermar. O en el ámbito laboral, por ejemplo, yo tengo el riesgo de que me despidan si estoy llegando tarde a mi trabajo. Entonces, esos son riesgos, son factores de riesgo, ¿verdad?, que están muy relacionados con la causalidad o la causa, pero que esta vez vamos a enfocarnos en el riesgo asociado a la salud. Riesgo para la salud es algo que aumenta la probabilidad de desarrollar una enfermedad. Por ejemplo, si yo estoy expuesto a la luz, a los rayos ultravioleta, a la luz solar, yo en mi piel, yo voy a experimentar o tengo el riesgo de experimentar una enfermedad que puede ser un cáncer de piel. Entonces, a eso nos referimos en salud cuando hablamos de riesgo, ¿verdad? Y de cada uno de ellos como causante, ¿verdad?, asociados a una causa o como causante directo de una enfermedad o una patología. Es importante que nosotros definamos lo que es el enfoque de riesgo y estratégicamente pues hablamos de enfoque de riesgo cuando hay un enfoque de atención en salud que intenta mejorar los servicios de salud estableciendo prioridades en función de las necesidades de grupos específicos. Esto es muy usado, por ejemplo, en los grupos de maternidad o en el grupo materno-infantil. El binomio madre-hijo son muy importantes, son potencialmente grupos expuestos a muchos riesgos, por lo tanto debemos de enfocar una estrategia para tratar de disminuir ese riesgo, para tratar de reducirlo, para tratar de hacerlo más manejable. Entonces, esta estrategia de enfoque de riesgo inicia con la estimación de las necesidades de atención y puede guiar las intervenciones, asignación de recursos, estrategia de ampliación de cobertura y mejorar el sistema de referencia y contrarreferencia. Cada una de ellas pueden ser medidas que se toman como estratégicamente para, como mencionaba anteriormente, a reducir o a manejar el riesgo de estos grupos poblacionales. Entonces, también aquí aparece abajo que esto puede ser una información derivada de estudios de riesgo a nivel individual y colectivo. Así como yo puedo estudiar un individuo, puedo estudiar un grupo poblacional o un colectivo, pero esta información tiene que ser previamente obtenida a través de un estudio, ¿verdad? Un estudio de riesgo, para yo poder retomar una estrategia de enfoque para tratar de disminuir
o reducir y manejar mejor el riesgo y evitar complicaciones, como decía anteriormente, enfermar, morir, ¿verdad? O curarme. La hipótesis, ¿verdad?, en qué se basa en que mientras más exacta la medición del riesgo, más adecuadamente se comprenderán las necesidades. Lógicamente, si nosotros establecemos una hipótesis, que ya mirábamos en clases anteriores lo que es una hipótesis, si nosotros medimos, planteamos exactamente una hipótesis, la medición del riesgo, ¿verdad?, más adecuadamente vamos a poder comprender las necesidades. Entonces, por eso es importante establecer una buena hipótesis cuando estamos hablando del proceso salud-enfermedad y de factores de riesgo o de causalidad y riesgo en grupos poblacionales. Entonces, ¿cómo vamos a definir riesgo? Es una medida que refleja la probabilidad estadística de que se produzca un hecho o daño a la salud. Hablábamos de enfermedad, hablábamos de muerte incluso, o hablábamos de alguna enfermedad que te deje secuelas o con capacidad diferente. La probabilidad de consecuencias adversas aumentan por la presencia de una o más características o factores determinantes de esas consecuencias. Si conocemos la probabilidad y se trata de una enfermedad, accidente o muerte evitable o reducible con medidas de intervención, entonces estamos hablando de enfoques de riesgo con fines preventivos. Por eso la prevención es importante, porque si nosotros conocemos la probabilidad, ¿verdad?, de que podamos prevenir una enfermedad a través de una consejería, yo puedo decirle a un paciente o a un grupo de pacientes: dejen de fumar, dejen de tomar alcohol, porque así disminuimos la probabilidad de que ustedes enfermen del hígado o que enfermen del pulmón, ¿verdad? Entonces, esto se llama enfoque de riesgo con fines preventivos. Evitamos enfermedades, que el paciente se enferme, que el paciente se muera o que el paciente quede con una enfermedad con capacidad diferente o discapacidad. El riesgo frecuentemente se expresa como una tasa. Aquí vamos a recordar cómo nosotros en la clase de indicadores mirábamos esta forma de indicador que era la tasa. Factor de riesgo: cualquier característica o circunstancia identificable de una persona o grupo que se sabe asociada con un aumento de la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un problema de salud. Hay tres connotaciones según Latz. Una de ellas es atributo o exposición que se asocia a una mayor probabilidad de desarrollar un resultado específico. Es un atributo como número 2, o exposición que aumenta la probabilidad de ocurrencia de un resultado específico. ¿Ya? Un determinante que puede modificarse por alguna forma de intervención y logra disminuir la probabilidad de la ocurrencia de enfermedad u otro daño, no solamente enfermedad, sino puede traer otro daño o complicación. Entonces, veamos este ejemplo en la diapositiva. En el caso del alto riesgo obstétrico como factor de riesgo, el primer embarazo es un factor de riesgo. La alta paridad, las mujeres que tienen muchos embarazos, es otro factor de riesgo. El embarazo a temprana edad es un factor de riesgo debido a que la mujer tiene su sistema, todo su aparato reproductor, ¿verdad?, inmaduro. Embarazo a edad tardía igual, pues nos predispone a muchas enfermedades también propias de las edades avanzadas maternas. Abortos previos, la desnutrición, lógicamente es un factor de riesgo, que todos estos factores de riesgo, uno más uno, va aumentando la probabilidad de enfermedades, o no solo enfermedades, sino también de la muerte, que haya un alto índice de mortalidad perinatal. Entonces, cuando ya hablamos de factores de riesgo, estamos hablando de que hay varios tipos. Hay biológicos, por ejemplo, la edad, la raza, sexo y factores genéticos. Recuerden que hay muchas enfermedades que son propias de los grupos étnicos o de la raza. Hay enfermedades que son propias y predominantes en algún sexo, más en mujeres que en hombres. Ambientales, por ejemplo, la purificación del agua, el manejo de la exposición de las excretas, la deposición en las letrinas y el manejo de la basura. El comportamiento, por ejemplo, un hábito tóxico, que puede ser el fumar, el alcohol, el tener múltiples parejas sexuales, también son factores de riesgo que predisponen a enfermedades crónicas y a enfermedades de transmisión sexual. Relacionado a servicios de salud, cobertura, calidad, criterios de ingreso,
pues puede ser de que yo haya elaborado a la hora de atender al paciente un criterio de ingreso inadecuado, no lo hospitalicé y el paciente fue a morir a su casa o se complicó con la patología que llevaba al momento de la atención, que si yo hubiese tenido un criterio de ingreso adecuado, pues hubiéramos prevenido a través de que este paciente se complicara. Socioculturales, el nivel educativo y las creencias, los económicos, lógicamente el ingreso, la ocupación y los gastos familiares también son factores de riesgo que están asociados a que se pueda desencadenar una enfermedad. Entonces, la interacción de varios factores, ya mencionábamos los factores de riesgo biológico sumados a otros, que hablábamos de la edad, del sexo, ¿verdad?, la etnia, sumados a otros derivados del medio social y ambiental, aumentan el efecto aislado de cada uno de los factores de riesgo. Hay una sinergia. Lógicamente, si yo tengo una edad avanzada, pero además de eso fumo, ¿verdad?, un hábito tóxico o tomo alcohol, ¿a qué va a ser igual? Al factor de riesgo de mi edad, al factor de riesgo B, que es el consumo de alcohol o el consumo de tabaco. ¿Cuál va a ser el efecto? El efecto observado de A más B, ¿verdad?, es mayor que el efecto esperado de A más B, ¿verdad? Entonces, esto es importante que nosotros lo manejemos porque hay una interacción de factores de riesgo. En conclusión, factor de riesgo es cualquier circunstancia de una persona o grupo que se asocia con un aumento de la probabilidad de un daño a la salud y que se puede modificar con medidas de prevención e intervenciones adecuadas. Por eso es que hablábamos de las medidas preventivas, por eso es que hablábamos de enfoques de intervenciones en los factores de riesgo para poder modificar, ¿verdad?, o disminuir. Hablábamos de reducción de los factores de riesgo para evitar complicaciones y muertes, hablando propiamente de lo que es la salud. Marcadores de riesgo. Bueno, el marcador de riesgo es otro término que se utiliza y es toda característica que sin ser una causa específica ni un factor de riesgo está frecuentemente asociada al daño, que puede ser enfermedad, discapacidad y muerte. Generalmente son factores que no pueden modificarse, pero permiten identificar a las personas particularmente vulnerables a los factores de riesgo. Un marcador de riesgo puede ser la edad, puede ser el sexo, puede ser la genética que yo tenga, ¿verdad?, mi herencia, ¿verdad?, el grupo étnico o la raza. Ejemplo, la edad como marcador de riesgo e hipertensión como un daño o una enfermedad. Entonces, la edad no es un factor causal. Por tanto, yo puedo ser mayor de 50 años, pero no ser hipertenso, ¿verdad? Entonces, la edad no es un factor causal. Tampoco un factor contribuyente directo a la enfermedad, pero se asocia a la convergencia de un conjunto de factores de riesgo a determinadas edades que sumados aumentan el riesgo de hipertensión. Aquí donde hablábamos de que a mayor sumación de efectos de factores de riesgo, hay mayor probabilidad de enfermar o de tener una enfermedad crónica. Cuantificación del riesgo. Hablamos de riesgo absoluto cuando decimos nos referimos a un riesgo individual, que es la probabilidad que tiene un individuo perteneciente a un grupo definido de ser afectado por un problema de salud en un periodo de tiempo determinado. Estimación se hace la mayoría de veces sobre la base de estudios de incidencia o de mortalidad. Entonces, aquí en esta diapositiva estamos tratando de cuantificar el riesgo o riesgo absoluto, hablando en sinónimo de riesgo individual. Ejemplo, en un estudio prospectivo de seguimiento en Indonesia a 4.836 recién nacidos durante 28 días, registrándose 101 casos de tétanos neonatal. Entonces vemos que el riesgo absoluto va a ser igual al número de casos, que en este caso son los 136 recién nacidos. 101 entre 4.836 igual a 0.021 multiplicado por 100 en porcentaje, nos da un resultado de 2.1%. Y aquí cuantificamos el riesgo absoluto, ¿ya? Esto se hace sobre la base de estudio de incidencia o base de estudio meramente de mortalidad. ¿Cuál es la utilidad que tiene el riesgo absoluto? El riesgo absoluto permite identificar prioridades para planear las intervenciones en salud. Podemos así de esta manera reducir la mortalidad infantil, reducir la mortalidad materna y reducción, por ejemplo, de patologías específicas como el cáncer cérvico-uterino. El riesgo absoluto no permite, sí, de esta manera, establecer las causas que llevan a un riesgo absoluto elevado.
definir el riesgo etiológico de la enfermedad estudiada. Entonces, siempre con la cuantificación del riesgo, también es necesario estudiar las causas que llevan a un riesgo absoluto que sea elevado, es decir, las diferentes formas del riesgo etiológico, por ejemplo, que es la expresión de una relación causal entre un factor de riesgo y un problema de salud. Puede estimarse por medio del riesgo relativo, riesgo atribuible, ¿verdad? Y de la fracción etiológica del riesgo. Entonces, es importante que nosotros conozcamos el riesgo etiológico, que es la expresión de una relación causal entre un factor de riesgo, ya decíamos lo que era el factor de riesgo, y un problema de salud, ¿verdad? Entonces, así podemos estimar cualquiera uno de ellos. El riesgo relativo es una medida de la probabilidad que experimenten un daño a la salud aquellos individuos con un determinado factor de riesgo en comparación con los que no tienen exposición a ese factor. Por ejemplo, los que fuman y los que no fuman. ¿Verdad? Si yo tengo riesgo relativo, es una medida de la probabilidad que experimentan un daño a la salud los individuos con un determinado factor. Mi factor de riesgo es que yo fume. Pero el otro grupo son los que no tienen esa exposición, no están expuestas al tabaco. En este caso, los que no fuman. Es una expresión de razón, ¿verdad? Es una razón estandarizada de morbilidad o mortalidad dentro de la que los sujetos no expuestos representan la población de referencia, el denominador. Entonces, la población de referencia son los sujetos no expuestos, los que no fuman sobre los que fuman. Entonces, el riesgo relativo se define, es una razón, como la razón de la incidencia de la enfermedad en los grupos expuestos, ¿verdad? Entre la incidencia de la enfermedad en los grupos no expuestos. Grupos no expuestos, incidencia de los grupos expuestos, incidencia de los expuestos, incidencia de los no expuestos. Y así sacamos el riesgo relativo. En términos generales se define exposición, estamos hablando de lo que están expuestos y lo que no expuestos, como el acto o condición de estar en contacto dérmico, o que en este caso por inhalación, en este caso del humo del cigarrillo, o ingestión, con uno o una mezcla de agentes contaminantes químicos, físicos o biológicos en un lugar y durante un periodo de tiempo determinado. Así, de esta manera podemos sacar el riesgo relativo. Por eso vemos, y la pregunta de muchos en la historia a lo largo del tiempo ha sido de que por qué enferman unas personas y otras no. Eso ya vamos conociendo las relaciones y asociaciones causales y las relaciones y asociaciones con factores y determinantes de riesgo para que se pueda desarrollar una enfermedad o una patología. Entonces, la valoración del riesgo relativo. Ya decíamos, ¿verdad?, que cómo se obtenía el riesgo relativo, y un riesgo relativo de 1 indica que la razón de incidencia de la enfermedad en los grupos expuestos y no expuestos es idéntica. Y por tanto no hay una asociación entre exposición y enfermedad. ¿Entienden? Ahora, un riesgo relativo que es mayor de 1 indica una asociación positiva o aumento del riesgo en los expuestos. Es decir, los del numerador, que son los expuestos, pues tienen mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón al estar expuesto al hábito del cigarrillo. Un riesgo relativo menor de 1, ¿verdad?, significa asociación inversa o una disminución del riesgo en los grupos expuestos. Hay un factor protector, ¿verdad? Entonces, eso, cuando nosotros tenemos algunos valores relacionados con el riesgo relativo, cuando hacemos la operación aritmética, nos vamos a dar cuenta de los valores y de la asociación, ya sea positiva o asociación inversa, o que nos indique también que no haya una asociación entre exposición y enfermedad. La utilidad del riesgo relativo es la de expresar la fuerza de asociación entre un factor de riesgo y un problema de salud. La fuerza de asociación es un indicador de la plausibilidad de la existencia de una relación causal. Ahora vamos a ver esta diapositiva donde dice indicadores de riesgo en exposición a intervenciones médicas. Que esto cuando hacemos estudios investigativos, hacemos estudios experimentales de casos, controles, ¿verdad? Y estamos relacionando con algunos fármacos o algunas intervenciones o procedimientos médicos. Algunos estudios tratan de determinar el impacto de intervenciones, es decir, la exposición en la modificación, es decir, en la reducción de los daños a la salud. Entonces, es importante aquí, en el cálculo de los indicadores utilizados en estudios de intervención, la conceptualización es diferente por su propósito de investigar
posibles beneficios que tienen los factores de exposición, intervenciones, indicadores según los tipos de estudio. Entonces, hay indicadores en estudio, ¿verdad?, de factores de riesgo: el riesgo relativo, el riesgo atribuible y la fracción etiológica del riesgo. Ahora, en esta otra parte tenemos indicadores en estudios de intervenciones: el riesgo relativo, la odds ratio, en algunos estudios se utiliza reducción absoluta del riesgo, reducción del riesgo relativo y número necesario de pacientes a tratar. Todos estos son indicadores de impacto que son utilizados en exposición a intervenciones médicas, ¿verdad? Entonces, es importante. ¿Para qué? Porque se están investigando, o sea, se hacen en algunos estudios investigativos para tratar, con el propósito de investigar beneficios asociados a algunos procedimientos, tratamientos o tratamientos farmacológicos. Entonces, el número necesario a tratar representa el número de pacientes que deberían recibir la exposición, es el tratamiento experimental, en lugar del tratamiento control, para que un paciente adicional obtenga el beneficio, o decir, evite el perjuicio si el episodio en estudio es adverso, ¿ya? Entonces, es importante tener el número necesario a tratar para tratar de disminuir el efecto negativo si el episodio en el estudio tiene algún problema, algún contratiempo o es adverso. Para efectos prácticos, el número necesario a tratar se calcula como el recíproco de la reducción absoluta del riesgo. Ya mirábamos anteriormente la relación absoluta del riesgo. Ejemplo, si la reducción absoluta del riesgo es 0.14, en porcentaje 14%, para evitar un efecto, es decir, un daño a la salud, se necesita tratar 100 sobre 14, número necesario a tratar 100 sobre 14, o sea, 1 sobre 0.14. Entonces, el número necesario de pacientes a tratar va a ser igual a 1 sobre 0.14, que va a ser igual a 7.14 pacientes. La principal ventaja de este índice es que expresa el efecto del tratamiento en unos términos que permiten fácilmente comparar sus ventajas con sus inconvenientes, efectos adversos, costos, etc. De un modo, por tanto, muy cercano a la toma de decisiones clínicas. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de que estamos haciendo algún tipo de investigación, o más adelante que podamos hacer investigaciones experimentales y podamos utilizar algunos riesgos, algunos indicadores en riesgo, algunos indicadores de impacto que se utilizan para tratar de disminuir o obtener algún beneficio, para tratar de disminuir. En este caso, pues, sería los efectos adversos, las reacciones adversas, los perjuicios en caso de que hubiera alguna complicación en el estudio o experimento. Entonces, como esta última diapositiva tenía que ver con la clase anterior, pues decíamos que había modelos de representación para representar la relación entre una presunta causa y un efecto. Recuerden que todo esto tiene que ver, la causa, el riesgo y el efecto están íntimamente relacionados. Por eso estamos viendo nosotros lo que es la causalidad y el riesgo en epidemiología. Lógicamente, esto va a conllevar a un efecto, ¿verdad?, en el proceso salud y enfermedad. Hablábamos anteriormente del modelo para representar la relación causal, hablábamos del modelo de Cauchy-Henle, el modelo de Bradford y Hill y los postulados de Evans. Estos tres modelos vamos a estudiarlos a través de una guía, de un estudio investigativo que ustedes van a hacer sobre cada uno de los modelos, donde van a explicar en qué consiste cada uno de ellos, cuáles son los beneficios que traen en la práctica clínica y en la práctica a través de la epidemiología, y esto está en la plataforma y ustedes la pueden desarrollar en el tiempo prudencial. Tiene un valor de 10 puntos y es acumulativo. Recuerden de que hablando un poco sobre eso, pues ya estamos en el segundo corte evaluativo, ya llevamos los primeros 50 puntos acumulados, para que traten de completar sus estudios en tiempo y forma. Y el día de hoy, pues, vamos a continuar con esta parte de la epidemiología que habla sobre el riesgo. Entonces, revisen su plataforma, revisen también la agenda de trabajo, revisen, además de eso, la asignación, en este caso es a través de los modelos
de la relación causal en cada uno de estos modelos. Y hay un foro en el cual ustedes pueden participar también, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene un tiempo específico, un tiempo prudencial para que ustedes lo desarrollen. Bien, les agradezco su presencia pues en esta videoconferencia sobre riesgo. Ustedes pueden profundizar sobre el tema a través del autoestudio y a través de los textos guías que tienen en su plataforma. Gracias y nos vemos la próxima. Bueno, recordándole que la próxima semana pues es día libre. Sin embargo, voy a tratar de subir actividades para no perder el tiempo pues, y ustedes aprovechen mejor este tiempo. Gracias por la atención prestada.